Vamos a hablar de capacidad en aeropuertos en general. Y lo primero que debemos tener claro es que en el lado aire, donde no podemos ir acumulando como en el lado tierra gente, en el lado tierra se habla de unos niveles de servicio y si el terminal tiene una superficie y tiene 500 personas tendrá un nivel de servicio A, si tiene 700 tendrá un nivel de servicio B, si tiene 800 que a veces estarán más apretados, pero pueden ir entrando. En cambio en el lado aire, si la capacidad de una pista es tantos movimientos hora, si llegan más aviones lo que pasará es que se tendrán que esperar hasta que puedan bajar. Bueno, pues hay una relación íntima entre la relación entre la demanda y la capacidad máxima y la demora. O sea, cuanto más nos acerquemos a la capacidad máxima, más se va a disparar la demora y por tanto más va a bajar la calidad. Estos cuatro parámetros están relacionados. ¿Y cómo están relacionados? Pues tenemos esta curva, ¿vale? Esta sería la curva de los retrasos por vuelo. Esta es una curva sacada de teoría de colas que vale para esto, vale para cualquier otra cosa que se modele como una cola. Pero vamos, aquí tenemos el ratio de demanda sobre capacidad total. Obviamente si pueden aterrizar 25 aviones a la hora y hay 28, se van a ir acumulando y se va a ir agrandando el retraso. Pero si pueden aterrizar 25 y están llegando 24, vamos a estar en esta zona de la curva, con lo cual en cuanto pasemos más o menos del 80 y tantos, 85%, se nos va a disparar de forma exponencial los retrasos, se nos van a disparar. Con lo cual empezaremos a tener del 85, 86, 87 empezaremos a tener retrasos que crecen muy rápidamente. Y además no solo esto, sino que aquí tenéis la desviación estándar de los retrasos. ¿Eso qué implica? Que la desviación de estándar aumente tan rápidamente significa que las cosas se hacen menos predecibles. Igual un avión llega y tiene 4 minutos de retraso, igual el siguiente tiene 35 minutos de retraso, con lo cual es todavía peor para las compañías aéreas, porque si siempre se tuvieran 20 minutos de retraso, pues podrían hacer sus planes pensando pues, que los aviones van a tardar más, van a consumir más, pero ya está. Pero aquí vamos a estar hablando de que además es mucho más variable, ¿vale? Por eso, por esta curva, es por lo que pequeñas mejoras en la operativa del aeropuerto, que nos hacen que ganemos un 2, un 3% de capacidad, pues una calle de rodaje nueva, un cambio en el sistema de control aéreo que nos permita que vayan menos espaciados, pues nos hace movernos que un movimiento de un pequeño tanto por cien aquí nos hace bajar bastante en los retrasos medios. Y por eso se siguen haciendo, aunque parezca que sea mucha inversión para poco cambio en la capacidad, porque interesa no pasar de esta zona. Estamos hablando de aeropuertos muy saturados. Tenemos que hablar también de dos tipos de capacidad, la capacidad máxima y la capacidad declarada. La capacidad máxima es la máxima que puede aguantar un sistema sin que importen los retrasos ni ninguna otra cosa. O sea, se supone que tenemos el sistema, se respetan todos los condicionantes, pero cada vez que hace falta un avión aterriza, cada vez que hace falta un avión aterriza. Si arriba tiene que haber aviones esperando una hora, no pasa nada. Esa sería la capacidad máxima. La capacidad declarada, en cambio, tiene en cuenta que se atienda a todos los aviones con un grado de servicio que sea razonable. Con lo cual, ya no será la capacidad máxima. Se habla de que suele ser un 85%, entre un 85 y un 90% de la capacidad máxima es una capacidad declarada razonable, porque con la capacidad máxima estaríamos hablando ya de retrasos totalmente intolerables. Me he ido para atrás, perdón. Y tenemos un resumen que es: la capacidad del aeropuerto es la menor de las capacidades de sus distintas partes. Normalmente, la configuración del aeropuerto es la que más influye en la capacidad, o sea, la capacidad de la pista o sistema de pistas, lo que más condiciona normalmente. Pero no tiene por qué ser así, porque si, por ejemplo, tenemos que la plataforma tenemos un problema y no es capaz de atender, o no tenemos suficientes puestos para que desembarquen todos, o las calles de rodaje están mal puestas y tiene que esperar un avión hasta que salga otro para poder entrar, nos puede limitar la capacidad o el terminal o la plataforma o las calles de rodaje, aunque lo normal es que nos lo limiten las pistas. Luego hemos visto también que conforme la demanda se acerca a la capacidad, la demora crece bruscamente y por lo tanto los ahorros al reducir demoras compensan el coste de las mejoras. Y con esto termino este Polimedia.